Un saludo para todos, soy el profe Camilo, de nuevo muchas gracias por estar aquí. Bueno, estamos en una peregrinación de conocimiento, de reconocimiento de lo que significa o debe significar la recta ordenación y el desarrollo del culto a la Santísima Virgen María. ¿Cómo así, profe Camilo? Sí, recuerden que estamos estudiando la exhortación apostólica, estudiando y meditando la exhortación apostólica de Pablo VI del año 74. Fiesta de Nuestra Señora la Candelaria, 2 de febrero del año 1974, la exhortación apostólica Marialis Cultus. 3 elementos entonces al respecto. Primero, la importancia de que es una exhortación apostólica. Después, que va dirigida a establecer una recta ordenación y a un desarrollo del culto a la Santísima Virgen María. Y yo terminaba nuestro programa anterior resaltando algo muy importante al respecto de lo que significa la Santísima Virgen dentro de todo el ciclo litúrgico, dentro de todo lo que significa la teología y todo lo que significa la teología, ciclo litúrgico. Podríamos, hacer una síntesis. Cuando llegamos a la sección segunda y nos encontramos con el numeral 17 que nos habla de la Virgen oyente, la Virgen orante, la Virgen madre, la Virgen oferente. Son varias dimensiones sobre la Santísima Virgen. Me quedo con este recorrido inicial donde San Agustín nos va a decir que la bienaventurada Virgen María concibió creyendo al que dio a luz creyendo. Claro, porque en efecto Nuestra Señora cuando recibe del ángel, ella llena de fe en la anunciación, ella llena de fe y concibiendo a Cristo en su mente, lo dice el mismo San Agustín, antes que en su seno, Nuestra Señora en una meditación concibe lo que es física y moralmente nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo, la única criatura capaz de concebir a Cristo en su mente antes que en su seno, la Santísima Virgen. Como nadie, ni siquiera como los mismos ángeles, fue la Santísima Virgen capaz de concebir a Cristo en su mente. Esto coloca a Nuestra Señora como una criatura excelentísima por encima de cualquier otra a lo largo de la historia de la salvación. Entonces, cuando Nuestra Señora le dice al ángel, Lucas en el capítulo 1, versículo 38, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí Nuestra Señora en ese momento está concibiendo en su seno aquel que ya concibió en su mente. Eso nos habla a nosotros, por ejemplo, de la fe de Nuestra Señora. San Agustín continúa diciendo, una fe que fue para ella causa de bienaventuranza y seguridad en el cumplimiento de la palabra del Señor. Fe también con la que ella, Nuestra Señora, es protagonista y testigo singular de la encarnación. Claro, como ella nadie. Ni siquiera el mismo San Gabriel, uno diría, no, pero es que San Gabriel Arcángel ya traía la noticia de la encarnación. No, yo les aseguro que cuando San Gabriel Arcángel empieza a anunciarle a Nuestra Señora el misterio de la encarnación y Nuestra Señora establece una conversación con él, ahí es que San Gabriel Arcángel comprende profundamente lo que significa la encarnación. Porque es que San Gabriel no había concebido en su mente al Hijo de Dios hecho hombre, Nuestra Señora sí lo había hecho. Por lo tanto, ella tenía una claridad impecable en el plano intelectual y en el plano espiritual de lo que significaba la encarnación. O sea que el ángel llega como que haciendo una confirmación del ejercicio interior que la Santísima Virgen había hecho. Eso es muy importante. Entonces, continúa San Agustín, fe con la que ella, protagonista y testigo singular de la encarnación, o sea, como ella nadie más, volvía sobre los acontecimientos de la infancia de Cristo, confrontándolos entre sí en lo hondo de su corazón. Ella guardaba estas cosas en su corazón, la primera teóloga de la historia. Esto mismo hace la Iglesia, nos dice Pablo VI, la cual, sobre todo en la Sagrada Liturgia, escucha con fe, acoge, proclama, venera la palabra de Dios y la distribuye a los fieles como pan de vida y escudriña a su luz, a la luz de la Sagrada Liturgia, los signos de los tiempos, interpreta y vive los acontecimientos de la historia. Entonces lo que hace la Iglesia es lo que ya hizo Nuestra Señora desde un primer momento, llena de fe, concibió a Cristo en su mente antes que en su seno. Concibiendo a Cristo en su mente, haciendo un ejercicio permanente de lo que significa la fe, y ella como protagonista de la encarnación, todos los acontecimientos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo.
y confrontando todo eso en lo profundo de su corazón. Ese ejercicio que hace Nuestra Señora también lo hace la Iglesia. ¿Dónde? Sobre todo en la Sagrada Liturgia. Entonces Nuestra Señora se convierte en modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. El culto, ese ejercicio espiritual, físico, exterior e interior que el hombre realiza para comunicarse con Dios, para darle gracias, para pedirle su ayuda permanentemente, ese culto se establece, se estructura en función de ¿qué? De un modelo. ¿Cuál es el modelo? La Virgen María es modelo del ejercicio del culto en la Iglesia. O sea, la liturgia se inspira en Nuestra Señora, en la fe de Nuestra Señora, en el actuar de Nuestra Señora, en los modos, maneras, palabras de Nuestra Señora, para darnos a nosotros la luz con respecto al camino que significa el verdadero culto hacia Cristo. Esto es impresionante, y eso es solamente cuando contemplamos la dimensión de la Virgen oyente, oído. Pero el documento Marialis Cultus, recuerden, 2 de febrero de 1974, va más allá, y nos va a decir, palabras de Pablo VI, María es asimismo la Virgen orante. Así aparece ella en la visita a la Madre del Precursor, donde abre su espíritu en expresiones de glorificación a Dios. Oído, glorificación a Dios, de humildad, de fe y de esperanza. Fe, esperanza, y la caridad está implícita, claro, porque va a visitar a la Madre del Precursor para ponerse en sus manos a su servicio. Después de que ella se hace esclava del Señor y el Señor se hace esclavo de ella en su seno, Nuestra Señora va y se entrega como sierva a Santa Isabel porque quiere hacer un acto de humildad, didácticamente o pedagógicamente hablando. Minutos antes Dios se hizo esclavo de ella en su vientre y ahora ella viene y se entrega a Santa Isabel. Vengo aquí a servirte, dice Marialis Cultus. Tal es el Magnificat. Recuerden que lo encuentran el texto del Magnificat en el capítulo 1 de San Lucas, versículos 46 al 55. Tal es el Magnificat, la oración por excelencia de María, el canto de los tiempos mesiánicos en el que confluyen la exultación del antiguo y del nuevo Israel. El nuevo Israel es la Iglesia, ¿no? Porque el pueblo de Israel del Antiguo Testamento es una prefigura de lo que es la Iglesia católica. El ideal pensado por Dios era que el pueblo de Israel todo se convirtiera a través de una apertura de corazón a la gracia de Dios. Todo ese pueblo de Israel pasara a ser la Iglesia de Cristo. No lo fue, solo algunos pocos. Entonces repito, tal es el Magnificat. ¿Tal es el Magnificat qué? El Magnificat es una expresión de glorificación a Dios, una expresión de humildad, una expresión de fe, una expresión de esperanza. ¿Quién entona el Magnificat? Nuestra Señora con Santa Isabel. Entonces, tal es el Magnificat, la oración por excelencia de María, el canto de los tiempos mesiánicos en el que confluyen, oído, exultación del antiguo y del nuevo Israel. Del antiguo todo, el grito, el apelo de los profetas en el Antiguo Testamento se une al nuevo Israel. Porque, como parece sugerir San Ireneo, citado aquí en Marialis Cultus, dice San Ireneo, en el cántico de María fluyó el regocijo de Abraham que presentía al Mesías. Esto es muy bonito. Y resonó anticipada proféticamente la voz de la Iglesia. Saltando de gozo, María proclama proféticamente el nombre de la Iglesia. Mi alma engrandece al Señor. Continúa el texto, Marialis Cultus. En efecto, el cántico de la Virgen, al difundirse, se ha convertido en oración de toda la Iglesia en todos los tiempos. Lindísimo. Esto es Virgen orante, oyente, orante y ahora como orante en Caná de Galilea. Claro, porque allá aparece Nuestra Señora manifestando a su Hijo con una delicada súplica una necesidad temporal y obtiene además un efecto de la gracia. Entonces, el primer milagro público, digamos, que Nuestra Señora alcanza, consigue, impetra de nuestro Señor Jesucristo, es este milagro que satisface una necesidad temporal, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Muy bien, pero también tiene un efecto de la gracia. ¿En dónde? Porque ahí Jesús, realizando sus primeros signos, confirma a sus discípulos en la fe. Y eso nos lo dice Juan en el capítulo 2, versículo 1. Entonces hay dos milagros. Un milagro con una dimensión temporal y un milagro con una dimensión espiritual. Muy importante. Dice la Marialis Cultus. También el último trazo biográfico de María nos la describe en oración.
Claro, cuando vamos a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, nos vamos a encontrar con que, abro comillas, perseveraban unánimes en la oración juntamente con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren que Lucas se pone en el trabajo, por decirlo así, o en el detalle de colocar María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos hermanos evidentemente no son hermanos en primer grado de consanguinidad, no, pues son hermanos porque son cercanos en la tribu. Hay una afinidad familiar, una cercanía familiar, pero no son hermanos, hijos del mismo padre o de la misma madre, no. Bueno, hay una presencia orante de María en la iglesia naciente. Esto es muy bonito, en la iglesia naciente y en la iglesia de todo tiempo, porque ella asunta al cielo, Beata María Virginis Incelum, asunta es Incelum. Asunta al cielo, ella no ha abandonado su misión de intercesión y de salvación. Virgen orante es también la iglesia. Entonces miren cómo se termina confundiendo, pongámoslo así, terminan coincidiendo Nuestra Señora con la iglesia. Porque, dice Marialis Cultus, Virgen orante es también la iglesia, que cada día presenta al Padre las necesidades de sus hijos. Alaba incesantemente al Señor e intercede por la salvación del mundo. Ahora, oyente, orante y ahora Virgen Madre. Ya estamos en el numeral 19 de la sección segunda. Dice la Marialis Cultus entonces, María es también la Virgen Madre, es decir, aquella que por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, sin contacto con hombres, sino cubierta por la sombra del Espíritu Santo. Prodigiosa maternidad constituida por Dios como tipo y ejemplar de la fecundidad de la Virgen Iglesia. Esto es muy bonito, repito, se unifican esos conceptos, ¿no? O sea, así de profundo y de íntimo es el relacionamiento de la Santísima Virgen con nuestro Señor Jesucristo, que siendo la Iglesia, la esposa mística, se confunde con Nuestra Señora siendo Virgen Madre. Dice entonces la Marialis Cultus, esa fecundidad de la Virgen Iglesia se convierte ella misma en madre porque con la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos, concebidos por obra del Espíritu Santo y no nacidos de Dios. Esto es una idea que va a recoger San Luis María Grión de Montfort en sus textos, cuando dice que en Nuestra Señora nosotros somos engendrados a una vida nueva dentro de la Iglesia. Concebidos en el vientre de María, espiritualmente hablando, somos engendrados a una nueva vida. ¿Cuál nueva vida? Pues la vida de hijos de Dios. Ahora la Marialis Cultus nos va a recordar lo que nos dicen los padres de la Iglesia. Dice entonces el texto de la Marialis. Estamos en el numeral 19. Los antiguos padres enseñaron que la Iglesia prolonga en el sacramento del bautismo la maternidad virginal de María. Recuerden, en lo alto del Calvario, nuestro Señor mirando a la Santísima Virgen le dice, madre, ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esa es esa maternidad, ¿no? Entonces, enseñaron los padres de la Iglesia, muy importante, que la Iglesia prolonga en el sacramento del bautismo la maternidad virginal de María. Va a decir, por ejemplo, San León Magno, en una homilía de Navidad, y lo recuerda aquí la Marialis Cultus, va a decir lo siguiente, abro comillas, son palabras de San León Magno, aquel que luchó contra Atila, el rey de los hunos, un hombre maravilloso que sentó las bases de la civilización fuertemente en Occidente. Dice entonces San León Magno, el origen que Cristo tomó en el seno de la Virgen lo ha puesto en la fuente bautismal, ha dado al agua lo que dio a la madre. En efecto, la virtud del Altísimo y la sombra del Espíritu Santo, que hizo que María diese a luz al Salvador, hace también que el agua regenere al creyente. Entonces, ven ustedes la analogía entre el agua del bautismo y el Espíritu Santo y Nuestra Señora. Repito la idea, miren qué bonito. El origen que Cristo tomó en el seno de la Virgen, claro, ahí brota propiamente todo este misterio de la encarnación, se hace realidad, se explicita, lo ha puesto en la fuente bautismal. Ha dado al agua lo que dio a la madre. En efecto, la virtud del Altísimo y la sombra del Espíritu Santo, que hizo que María diese a luz al Salvador, hace también que el agua regenere al creyente. Entonces la virtud del Altísimo y la sombra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos hace regenerarnos
¿En dónde? En el vientre de María. Continúa San León Magno y va a decir, queriendo beber un misterio de salvación relativo en las fuentes litúrgicas, podríamos citar la ilatio de la liturgia hispánica. ¿Qué dice la ilatio? Nos va a decir, ella, María, llevó la vida en su seno. Esta, la iglesia, en el bautismo. En los miembros de aquella se plasmó Cristo. En las aguas bautismales, el regenerado se reviste de Cristo. Nace Jesucristo del vientre de María, nacemos del vientre de María con las aguas bautismales regenerados por el Espíritu Santo. O sea, es colocar a Nuestra Señora a una altura de transformación y de santificación para los creyentes como ninguna otra criatura lo puede hacer. O sea, somos regenerados en Nuestra Señora a partir del bautismo con el Espíritu Santo. Muy, muy lindo esto. Dice entonces el texto nos va a decir, finalmente, María es la Virgen oferente. Esto es muy bonito. Oferente. Entonces aquí nos vamos a trasladar a la presentación del niño Jesús en el templo. Cuando estamos en el capítulo 2 de San Lucas, versículos 22 y subsiguientes, en ese episodio de la presentación de Jesús en el templo, la iglesia, guiada por el Espíritu, ha vislumbrado más allá del cumplimiento de las leyes relativas a la oblación del primogénito, como bien lo manda Éxodo 3, versículos 11 al 16. Y la purificación de la madre, que también la vamos a ver en el Levítico, capítulo 12, versículos 6 y 8. Un misterio de salvación relativo a la historia salvífica. Esto es, ha notado la continuidad de la oferta fundamental que el Verbo encarnado hizo al Padre al entrar en el mundo. Entonces, explico para que tengamos bien el contexto. Tenemos el texto del Éxodo donde hay que ofrecer al primogénito. Así como se ofrecían los primeros frutos y las primeras bondades que la tierra daba en el momento de la cosecha, se ofrecía también el primogénito, se le consagra. Fue lo que hizo Nuestra Señora con San José, consagrar a nuestro Señor en el templo. Bueno, entonces lo que nos dice la iglesia, muy bonito, que más allá de que cumplir la ley que tenía que ver con el ofrecimiento del primogénito, como lo pide el Éxodo, y la purificación de la madre, como está establecido en el Levítico, hay una continuidad de la oferta fundamental que el Verbo encarnado hizo al Padre al entrar en el mundo. O sea, Nuestra Señora no ofrece lo mejor de sus cosechas, pues hortalizas, animales, de sus crías, no, tampoco, no, porque nunca se toma en consideración que Nuestra Señora sea dedicada al pastoreo, no, ni más faltaba, era un oficio más de hombres, más varonil. El caso es que Nuestra Señora ofrece como oblación a Dios lo que es más agradable a Dios. Entonces miremos aquí el ejercicio sacerdotal o el ministerio sacerdotal que ejerce Nuestra Señora en el momento de presentar a Jesús en el templo. O sea, no es un niño más que presentan en el templo, no, es el niño Dios, el Hijo de Dios presentado en el templo. ¿Qué mejor ofrenda se ofreció o se podrá ofrecer en el templo que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha asumido la naturaleza humana? No existe, no existe. Entonces ahí la oblación del primogénito, Nuestra Señora con ese papel de sacerdocio, el ministerio sacerdotal de Nuestra Señora. Ahora bien, la Iglesia también, dice el texto de la Marialis Cultus, ha proclamado la universalidad de la salvación. O sea, la Iglesia nos dice que en ese acto de culto que Nuestra Señora realiza, presentando al niño en el templo, se ha proclamado esa universalidad de lo que significa el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Simeón, saludando en el niño la luz que ilumina a las gentes y la gloria de Israel, reconoce en ese niño al Mesías, al Salvador de todos. Eso es impresionante. Entonces, la oblación del primogénito, primero, y después la proclamación de la universalidad de la salvación. Y luego también otro elemento importantísimo, la referencia profética que se hace ahí sobre la pasión de nuestro Señor, porque se une al hecho de que ese niño, ese hijo, va a ser signo de contradicción. Y a Nuestra Señora le va a traspasar el alma, una espada de dolor atravesará tu alma. Es una anticipación profética a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos elementos ahí en esta dimensión de la Virgen oferente, queda para un próximo capítulo. Que Dios les bendiga. Recuerden, soy el profe Camilo. Dios les bendiga.